Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema la Edad Media, desde sus inicios y algunas de sus características. Tenemos que recordar que a partir del siglo V, las invasiones de los pueblos germánicos aceleraron la caída del Imperio Romano de Occidente y contribuyeron a provocar un proceso de fragmentación política en el mundo mediterráneo occidental. Vamos a ver en este mapa el Imperio Romano dividido en sus dos secciones, la occidental al oeste y la oriental al este, y vamos a ver que en la parte occidental están llegando diversos pueblos germánicos, ¿sí? Vemos en estas flechitas cómo van cruzando, por ejemplo, los anglos y los sajones, llegan a la isla de Britania, los francos se instalan en la Galia, los visigodos en España, los ostrogodos terminan en lo que sería hoy Italia, y vemos que en comparación el Imperio Romano de Oriente no está sucediendo el mismo proceso. Esto que les acabo de mencionar de esta fragmentación política significa que eh, antes, en el Imperio Romano, el poder estaba concentrado en una sola persona, en la figura del emperador. Pero cuando está comenzando la Edad Media, ese poder único que tiene el emperador va a ser reemplazado por varios reyes y príncipes. Esto significa fragmentación, que se empieza a dividir. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, básicamente porque las luchas internas que hubo en el Imperio Romano Occidental habían debilitado sus fronteras. El poder de los emperadores se diluía, cada vez era menor, y las actividades económicas iban en declive, disminuían también. Pero mientras eso ocurre en el Imperio Romano de Occidente, en el oeste, la parte oriental, la parte este del imperio, cuya capital era la ciudad de Constantinopla, vive un momento de esplendor cultural y económico que va a dar inicio a lo que después vamos a llamar Imperio Bizantino, y lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a definir a Edad Media como el periodo de tiempo que va a comprender entre los siglos V y XV. Se toma como punto de partida de la Edad Media el año 476, porque es el año en el cual es expulsado de Roma el último emperador, un jovencito llamado Rómulo Augustulo. Ahora, como fecha de finalización de la Edad Media se puede tomar, por ejemplo, 1453, año en que los turcos conquistan la ciudad de Bizancio y termina el Imperio Romano de Oriente, aunque para otros historiadores consideran que el fin de la Edad Media ocurre en 1492, cuando Cristóbal Colón hace su primer viaje de exploración y llega hasta América. Esto sería la toma de la ciudad de Constantinopla, manos de los turcos otomanos, y acá una representación de Colón llegando a América. Bueno, la Edad Media es un periodo de tiempo bastante extenso, ¿sí? Abarca 1000 años, 10 siglos. Es por eso que los historiadores lo dividen en tres etapas. La primera va a arrancar con lo que se denomina la temprana Edad Media, y que va a tener una serie de características. Comienza a fines del siglo V y finaliza en el siglo VIII, y es el momento en donde se dan ciertos procesos. Por un lado, se empiezan a fusionar las culturas germánicas y la latina, es decir, la cultura de los pueblos germánicos y la del Imperio Romano Occidental. Otra característica de este periodo es que se desintegra el Imperio Romano de Occidente y surgen unos nuevos estados que van a ser los reinos romanos germánicos. También se va a dar a fines de este periodo los comienzos del Imperio Carolingio. Y en términos económicos va a ser muy importante porque el comienzo de la Edad Media va a significar el paso
del modo de producción esclavista, ese que existía, por ejemplo, en Grecia y en Roma, donde la mayoría de los trabajadores eran esclavos. De ese sistema esclavista se pasa a otro sistema nuevo que se va a denominar el sistema feudal, que lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase. En el segundo periodo va a ser la Alta Edad Media. Va a estar más o menos entre el siglo IX y el XI y va a ser el periodo clásico del feudalismo, que es un sistema de producción que se basa en una mano de obra servil y centrada en los señoríos. Acá tenemos no esclavos, sino campesinos libres, pero que están obligados a permanecer en la tierra en donde trabajan. No son libres de moverse. Y vamos a ver que políticamente esta etapa va a ser un momento de gran descentralización del poder, en el cual los reyes o los emperadores no van a tener mucho poder. En cambio, van a ser más poderosos un grupo de nobles conocidos como los señores feudales. La última etapa se denomina la Baja Edad Media. Transcurre entre el siglo XII hasta mediados del siglo XV. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Las ciudades y las actividades económicas y comerciales vuelven a tener mayor importancia, algo que había decaído al comienzo de la Edad Media. Otra característica es que va a surgir un nuevo grupo social, la burguesía. Estas van a ser personas que viven en las ciudades, que ya no van a ser siervos atados a la tierra, sino que se van a dedicar a otras actividades, por ejemplo, al comercio, a las artesanías, a la banca, es decir, prestar dinero o intercambiar monedas, etc. Y otra característica muy importante es que a fines de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, poco a poco van a ir surgiendo una serie de transformaciones que van a llevar al surgimiento del sistema capitalista, que es el que vivimos en la actualidad. Y ahí, en 1492, damos por finalizada la Edad Media. Ahora vamos a pasar a estudiar algunos de los procesos que se dan en esta etapa. Primero vamos a ver la cuestión de las migraciones y la aculturación. Una de las características que tiene esta etapa de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media fueron los desplazamientos de grandes cantidades de personas. Eran pueblos enteros que comenzaron a movilizarse por toda Europa. Esto significa una migración. Bueno, tenemos que cambiar la idea de que estas migraciones, estas movilizaciones de pueblos germanos eran siempre violentas. En muchos casos eran comunidades, familias, clanes que se desplazaban buscando nuevos lugares donde asentarse. Bueno, estos pueblos mal llamados bárbaros fueron en realidad una diversidad de comunidades y de pueblos, por ejemplo, los ostrogodos, los visigodos, burgundios, alanos, suevos, vándalos. Todos estos pueblos tenían en común que vivían en lo que antes se llamaba Germania, más o menos hoy sería Alemania, y estos pueblos fueron cruzando las fronteras romanas en busca de tierras para cultivar, de riqueza, porque las ciudades romanas aún conservaban cierto esplendor, y también, otra cosa que es muy importante comprender, por temor a otros pueblos que se estaban movilizando en la misma época. Desde Asia llegaron un pueblo de nómades llamados los hunos, que comenzaron a saquear la parte oriental de Europa, y esto movilizó a estos pueblos germanos a escaparse para no quedar enfrente de estos pueblos llamados los hunos. A medida que los pueblos germanos cruzaban la frontera del imperio y entraban en contacto con los romanos, se vivió un proceso denominado de aculturación. Es decir, que poco a poco los germanos fueron incorporando elementos
culturales de los romanos. Y les voy a dar algunos ejemplos de este proceso de aculturación. Por ejemplo, los pueblos germanos aprendieron a hablar el latín, el idioma que tenían los romanos, y toman conciencia de la importancia de la palabra escrita. Porque estos pueblos germanos tenían lenguas orales, es decir, que no tenían en muchos casos escritura, como tenemos nosotros en el castellano, ¿sí? Y van aprendiendo a escribir. Después vamos a ver que de la fusión de los idiomas germanos y del latín van a surgir nuevos idiomas. Por ejemplo, el castellano es una mezcla de el latín más la lengua de los visigodos. Como segunda característica, las leyes del Imperio Romano se fueron mezclando con las leyes orales de estas tribus. ¿Sí? Estos pueblos germanos tradicionalmente tenían un derecho, es decir, las leyes eran forma oral. Pero aprenden de los romanos la importancia de tener leyes por escrito. Otra cosa que va a cambiar también son las técnicas de combate y las estrategias. El ejército romano, las legiones romanas, eran muy famosas por la disciplina y por la capacidad de armar diferentes estrategias frente a sus enemigos. Por ejemplo, los pueblos germanos copian la formación tortuga, es decir, esa formación en la cual se ponen los escudos como si fuese un caparazón, para defenderse justamente de los ataques de los legionarios. También se van modificando las costumbres a la hora de comer, de alimentar. Los pueblos germanos, por ejemplo, incorporan a su dieta el aceite de oliva y el vino, que son alimentos de origen mediterráneo. Otra cuestión que es bastante interesante es que cuando estos pueblos germanos cruzan la frontera del imperio, comienzan a conocer otras religiones. Estos pueblos germanos habitualmente eran politeístas, pero al ingresar al imperio romano, comienzan a adoptar paulatinamente el cristianismo como su religión. Ahora vamos a explicar, que esto ya lo había adelantado, estos nuevos estados que van surgiendo, que son los reinos romanos germánicos. Algunos de los pueblos que llegan a Europa occidental van a ser los visigodos, que se asientan en lo que hoy es España, los ostrogodos, que se quedan en Italia, los anglos y los sajones, que se quedan en Inglaterra, y los burgundios y los francos habitan lo que hoy es Francia. Bueno, acá en este mapa vamos a ver dónde está cada uno de estos reinos. No les mencioné a todos los reinos romanos germánicos porque son muchos y en algunos casos duran muy poco tiempo y son absorbidos por otros reinos. Bien, estos conquistadores germanos van fundando estos reinos en las distintas provincias romanas. Y estos reinos se van a llamar reinos romano-germánicos. Estos nuevos reinos se van a construir sobre la base de lo que serían las tradiciones de fidelidad que tenían los pueblos germanos, ¿sí? Es decir, el líder guerrero habitualmente lo que hacía era, vemos en esta imagen, era tener lazos de fidelidad con sus otros guerreros. Al concluir una batalla, habitualmente el jefe recompensaba a sus soldados, a sus guerreros, con una parte del botín, es decir, con algo de lo que había saqueado en este conflicto, y también, para garantizar su fidelidad, habitualmente le entregaban tierras. Esta entrega de tierras va a profundizar aún más el proceso de fragmentación política del occidente de Europa, ya que había porciones del territorio que no dependían del jefe del clan, sino de alguno de los guerreros. Vamos a estudiar cómo sería la organización social de estos reinos. En general, las sociedades en los reinos romanos germánicos fueron desiguales
y copian algunas divisiones que ya existían en el Imperio Romano. Vamos a encontrar un grupo privilegiado, que este grupo privilegiado van a ser de la fusión de lo que quedaba del patriciado, de los patricios romanos, es decir, las personas con plata del Imperio Romano, los más ricos, los más importantes, los poderosos. Este grupo se empieza a mezclar con los nobles guerreros germanos, es decir, los jefes conquistadores. Este grupo que están haciendo, que después vamos a denominar nobleza, se va a volver un grupo cerrado, una casta, a la que solamente se va a pertenecer por nacimiento. Y este grupo privilegiado básicamente va a reclamar, por ejemplo, no tener que pagar impuestos. Va a considerar como un privilegio propio de su grupo, de su clan, de su casta. Después vamos a tener un grupo no privilegiado. Este grupo no privilegiado se va a formar de la unión de los plebeyos, es decir, el grupo de menor importancia que había en Roma, junto con los campesinos libres de los pueblos germánicos. En número era el grupo mayoritario, ¿sí? Había muchos más de este grupo que de la nobleza, pero van a estar sometidos y van a estar obligados a trabajar. Sobre todo eran trabajadores del campo, eran campesinos, siervos que trabajaban la tierra para alimentarse y también para pagar impuestos. Por último, vamos a ver algo de la organización económica, como características de este periodo y de estos reinos. Podemos decir que a comienzos de la Edad Media, el occidente de Europa vive un proceso de ruralización de la economía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, las sucesivas oleadas de invasiones germánicas y los saqueos que se produjeron en las ciudades romanas ocasionaron mucho miedo en la población, lo que los llevó a migrar de las ciudades al campo. Por eso se habla de ruralización, porque la vida que antes era urbana, ahora se vuelve rural. Entonces muchos habitantes de las ciudades prefieren irse al campo. ¿Por qué? Porque de esta manera, por ejemplo, lograban evitar los saqueos o el cobro de muchos impuestos o inclusive la falta de alimentos, porque en el campo, bueno, podían cultivar sus propios alimentos. Con el tiempo, muchas de las grandes ciudades que existieron en el Imperio Romano de Occidente comenzaron a perder población. Es decir, que había cada vez menos gente viviendo en la ciudad y más personas viviendo en zonas rurales, en el campo. Esto va a tener otros efectos. La economía comenzó a basarse en la agricultura y la ganadería. También va a cambiar la producción. Muchos campesinos van a comenzar a producir para autoconsumo, es decir, producían lo que iban a comer. Se vive un declive importante en el comercio, ya que las ciudades estaban menos pobladas y como era muy difícil acuñar moneda, se recurre a lo que sería el trueque, es decir, al intercambio de productos, pero sin que haya en el medio algún tipo de moneda. Yo te doy, por ejemplo, una vaca, vos me tenés que dar 5 cerdos. Bueno, más o menos hasta acá terminamos con los comienzos de la Edad Media. Espero que me hayan entendido. Si tienen algún comentario, lo pueden poner ahí en comentarios y por favor eh, denle like y compartan este video algún amigo que necesite esta información. Nos vemos en la próxima clase.